Si ahora mismo entregase un papel en blanco y os pidiese que anónimamente escribieseis el texto que consideraríais más citado en situaciones de dificultad, de sufrimiento, de tribulación, y luego los abriésemos, los contásemos y viésemos a ver cuál es el que más habéis escrito, muy probablemente saldría el Salmo 23. Es un texto que hemos escuchado citar en multitud de ocasiones y que incluso se cita en el mundo secular. Lo vemos en películas, en obras de teatro, en libros seculares, y es un texto que realmente trae gran consuelo a la vida de los creyentes en medio de la adversidad. Pero si os vuelvo a dar las mismas instrucciones, aquí tenéis un papel en blanco, un bolígrafo, me tenéis que escribir el texto que consideráis que vosotros, no que otras personas, más utilizaríais en tiempos de adversidad, de dificultad, y no podéis poner el Salmo 23. Yo estoy bastante seguro, saldrían varios textos, pero que en el top 10, entre los 10 primeros, estaría Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, nos ayudan para bien. Ya ha hablado algo de esto Samuel en la presidencia. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y es un versículo que contiene una de las promesas más preciosas, más alentadoras que los creyentes podemos encontrar en la Escritura, y hacemos bien en traerlo a nuestra mente, en traerlo a nuestro corazón cuando estamos pasando por tribulación, por momentos de dificultad, por alguna enfermedad, por cualquier otro motivo que traiga carga, que traiga peso, que traiga tristeza a nuestras almas, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Pero para poder disfrutar plenamente de la promesa que encontramos en este versículo, tenemos que ver el contexto en el que se encuentra ubicado este versículo. Tanto el contexto inmediatamente anterior como el contexto inmediatamente posterior. Porque este versículo, Romanos 8, 28, comienza con una palabra muy importante. Y. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra es inspirada por Dios. Y esta conjunción y, esta Y, es tremendamente importante porque nos conecta con los versículos anteriores. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo ha dicho en los versículos anteriores para llegar a esta conclusión, a esta certeza? Bueno, si recordáis, hemos estado estudiando, hemos estado viendo que nos ha hablado del sufrimiento de los creyentes. Nos ha hablado del sufrimiento principalmente del creyente por el hecho de ser creyente. El creyente sufre principalmente por el hecho de ser creyente, por el hecho de proclamar a Cristo, de querer vivir una vida conforme a las Escrituras. Recibe el rechazo del mundo, recibe las burlas del mundo, recibe los insultos del mundo, incluso físicamente recibe agresiones por parte del mundo. Pero también Pablo nos habla no solo de este sufrimiento, que es el principal, sino también del sufrimiento que tenemos por vivir en un mundo caído, por vivir en un mundo que está afectado por el pecado, y también por querer vivir esa vida piadosa, esa vida santa, en un cuerpo de carne que aún está afectado también por ese pecado. El sufrimiento que se genera en el creyente por el hecho de querer vivir para Cristo, querer someterse al señorío de Cristo, pero en ocasiones ceder a la tentación y pecar. Y eso trae un sufrimiento grande a la vida del creyente. En medio de esta situación de sufrimiento, el apóstol Pablo nos da, por un lado, un consuelo futuro de que un día nuestros cuerpos serán glorificados y el pecado ya no existirá, versículos 12 al 15 de Romanos 8. Pero también nos da un consuelo en el presente. Nos dice que en el presente el Espíritu Santo está orando, está intercediendo por nosotros, versículos 26 y 27. Termina este 27, empieza el 28 y conecta con lo que acabamos de ver. Pero no solo hay un contexto posterior, sino que hay un contexto anterior, sino que hay un contexto posterior. Y también se encuentra integrado este versículo acompañado de los versículos siguientes, 29 al 30. Por eso en esta mañana os invito a que abráis vuestra Biblia y vamos a ver Romanos 8, versículos 28 al 30. Romanos 8, versículos 28 al 30. Leo en la versión de las Américas
Y dice el apóstol Pablo, inspirado, movido por el Espíritu, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Y Pablo, en medio de este contexto, no podemos olvidar del sufrimiento, nos va a dar 3 certezas de nuestra salvación que nos ayudan precisamente en medio del sufrimiento. 3 certezas de nuestra salvación que nos ayudan en medio del sufrimiento. Al principio del versículo 8 veremos la primera certeza, que Dios gobierna todas las circunstancias para nuestro bien. Dios gobierna todo lo que nos pasa en la vida para nuestro bien. La segunda parte del versículo 28 y la segunda parte del versículo 29 veremos que el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo. El propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y una grandísima certeza de nuestra salvación que nos ayuda en medio del sufrimiento, versículo 29 al inicio y versículo 30 completo. Nuestra salvación es segura, porque es una obra de Dios. Nuestra salvación es completamente segura porque es una obra de nuestro Dios. 3 certezas de nuestra salvación que nos ayudan en medio del sufrimiento. En primer lugar, Dios gobierna todas las circunstancias para nuestro bien. Pablo comienza diciendo, y sabemos. No está hablando de una ilusión, no está hablando de una posibilidad, no está hablando de vamos a tener un pensamiento positivo. Está hablando de algo que es 100% seguro. Es una certeza absoluta. ¿Qué certeza absoluta, sin posibilidad de duda, tenemos los creyentes? Que Dios gobierna todas las circunstancias que hay en nuestra vida para nuestro bien. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Dice Reina Valera, les ayudan a bien. Esta expresión, esta palabra, cooperan, les ayudan, en el original griego es un tiempo presente. Tiene una idea continua. La idea es que les están ayudando progresivamente. Es un funcionamiento que está continuamente ayudando. Y la palabra en el original griego es sunergeo, de la que se deriva nuestra palabra en castellano, sinergia. Sunergeo, sinergia. ¿Qué significa sinergia? Sinergia significa cooperación, sinergia significa trabajo conjunto, sinergia significa funcionamiento coordinado. Pablo está diciendo que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida se coordinan juntamente para el bien de su Hijo. Esto no significa que todas las cosas que nos suceden a los creyentes son en sí mismas buenas. Pablo no está predicando un evangelio de la prosperidad. Pablo no está hablando de mindfulness. Pablo no está dando una charla motivadora. Ya hemos dicho, vivimos en un mundo afectado por el pecado. Recordemos que la creación fue maldita, fue hecha maldición por el pecado de Adán. Y nosotros nacemos afectados por ese pecado. Es por eso que, como vimos en la última ocasión, los creyentes gemimos junto con la creación, ansiosamente con el cuello estirado, mirando al futuro, a ver si llega ya el momento en que Dios restaure todas las cosas y el pecado desaparezca para siempre de la existencia. Todas las cosas significa, en el original, todas las cosas. No algunas cosas, todas las cosas. Dios es soberano. Todas las cosas están bajo su gobierno. Y esto incluye el pecado. El pecado es malo. El pecado es algo que los creyentes tenemos que hacer morir en nosotros y evitar caer en la tentación. El pecado es algo que Dios rechaza de manera rotunda, que aborrece, y por supuesto, Dios no es el autor del pecado. Pero el pecado no escapa de su control soberano. El pecado forma parte de todas las cosas. Solo tenemos que recordar, Samuel lo está explicando,
clarísimamente la vida de José. Los hermanos pecaron vendiéndolo. Los hermanos pecaron mintiéndole a su padre diciendo: tu hijo ha muerto. Pero ¿qué dice José en Génesis 50, 19 y 20? Le dice a los hermanos: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara mucha gente. Los hermanos de José fueron totalmente responsables de sus acciones malvadas y pecaminosas, pero al mismo tiempo estaban cumpliendo el plan soberano y perfecto de Dios. Y los creyentes no estamos llamados a entender cómo funciona este misterio, pero sí estamos mandados a creer lo que Dios nos revela en su palabra y darle gloria a Dios por ello. Mayor ejemplo de este misterio lo tenemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y también Samuel lo explicó muy bien en Hechos capítulo 4. El juicio injusto del Señor Jesucristo y la crucifixión aún más injusta de nuestro Señor Jesús es el pecado más aberrante que ha ocurrido y que ocurrirá en la historia de la humanidad. Pero leemos en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Tanto Herodes como Poncio Pilato, como los gentiles, como los pueblos de Israel, fueron culpables y responsables del pecado más aberrante que ha sucedido en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo se unieron para hacer cuanto la mano y el consejo de Dios había predestinado, dice la Reina Valera, había antes determinado que sucediera. Dios es soberano. Dios es omnipotente, todopoderoso, y por eso tenemos la certeza de que si Él permite en nuestras vidas que pase algo y nos promete que sucede para bien, todas las cosas que Dios permita en nuestra vida cooperan para nuestro bien. Ahora bien, tenemos que tener claro, esta promesa no es para todo el mundo, sino únicamente para los hijos de Dios, para los creyentes. Dice, para los que aman a Dios. En el griego esta frase enfatiza para los que se caracterizan por amar a Dios, aquellos cuyo estilo de vida habitual es el de amar a Dios. Todo cristiano nos caracterizamos por amar a Dios, y esto se manifiesta externamente en una vida de obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan 14:15, que si me amáis, ¿cómo se demuestra externamente? Guardaréis mis mandamientos. El amor se demuestra en obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, podríamos leer Romanos 8:28, y sabemos que para los creyentes, y sabemos que para los hijos de Dios, todas las cosas cooperan, les ayudan para bien. Sigue el texto diciendo, esto es para los que son llamados. Este llamado no se refiere a un llamado al evangelismo, sino que se refiere a la salvación. Este llamado no es el llamado general que encontramos en otras partes de la Escritura a llamar al mundo a arrepentirse y creer de sus pecados, a creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, sino que hace referencia al llamado eficaz que Dios hace a aquel que salva. El contexto nos está hablando todo el tiempo del mismo grupo de personas, los creyentes que han sido salvados por Dios. Los que aman a Dios, los creyentes que son salvos, son los que conforme al propósito de Dios son llamados, son los que Dios de antemano conoció, son los que Dios predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, son los que Dios también llamó, nuevamente este llamado eficaz, son los que Dios también justificó, los salvos son declarados justos por gracia, por medio de la fe en Cristo, son los que Dios también glorificó. Los creyentes vamos a ir al cielo.
Si este llamado fuera un llamado general al Evangelio, a creer en el Evangelio, en base a lo que hemos leído, todos los que escuchasen este llamado serían salvos, y sabemos que esto no es así, porque hay muchos que mueren sin Cristo y van a la condenación eterna en el infierno. No hay duda que el llamado de aquí es un llamado eficaz a los salvos. Y esto no significa, ya lo hemos dicho hace un momento, que el hombre no sea responsable de sus actos. José, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los pueblos de Israel fueron responsables de sus pecados. Y los que creemos somos responsables de abrazar el Evangelio que nos es predicado, el Evangelio de Jesucristo. La obra soberana es de Dios, pero no es independiente de la responsabilidad del ser humano. Sí nos arrepentimos, sí creemos en nuestra obra, pero tenemos que recordar que lo hicimos porque Dios nos da la fe, porque Dios nos da el arrepentimiento, porque Dios nos llama, porque Dios regenera nuestro corazón, porque Dios da luz a nuestra ceguera espiritual, y eso hace que nosotros respondamos positivamente al llamado. Nosotros confesemos nuestra responsabilidad de confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. De manera que estamos viendo tres certezas de nuestra salvación que nos ayudan en medio del sufrimiento. En primer lugar, hemos visto que Dios gobierna todas las cosas, todas las circunstancias, para el bien de sus hijos, para nuestro bien. La segunda certeza de nuestra salvación que nos ayuda en medio del sufrimiento es que el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí está el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Sigue diciendo el versículo 29, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si eres un hijo de Dios, tu Padre Celestial va a usar todas las cosas que suceden en tu vida para irte formando progresivamente a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. Y este es el mayor bien al que pueden cooperar todas las cosas para nuestra vida. ¿Qué significa ser hechos conforme a la imagen del Hijo? Bueno, significa ser hechos igual de perfectos que el Hijo, no en términos de divinidad, no somos dioses, solo Jesucristo es Dios, sino en términos de santidad y de obediencia al Padre. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, pero nosotros todos, se refiere a todos los creyentes, todos los cristianos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Dios determinó desde la eternidad pasada salvarnos de antemano y que todas las cosas que sucedieran en nuestra vida y que suceden y que sucederán en nuestra vida vayan a trabajar conjuntamente, coordinadamente, para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero aunque los creyentes tenemos esta certeza y esto nos ayuda en medio del sufrimiento, tenemos que tener presente que este es el propósito, pero no es el motivo final de este propósito. Porque el versículo no termina ahí. El propósito es que seamos conformados a la imagen de su Hijo para algo más. Para que el Señor Jesucristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, sí, pero no estamos siendo hechos iguales a Cristo en términos de posición, de rango, de autoridad. Jesucristo es Dios. Nosotros somos seres humanos. Como Juan Pablo nos lleva recordando muchos jueves, Jesucristo es superior. Por tanto, Jesucristo es el primogénito. Literalmente el preeminente. El de más alto rango entre muchos hermanos. Jesucristo es el Hijo con mayúsculas de Dios. Y los cristianos somos hijos con minúsculas de Dios por adopción. Pero qué privilegio, permitirme la expresión, tener un hermano mayor como Jesucristo, al que podemos también, gracias a la obra que Él ha hecho, llamar Abba, llamar Padre a nuestro Dios. Y esto tiene que traer gozo
en medio del sufrimiento a los creyentes. Y la última certeza de nuestra salvación que nos ayuda en medio del sufrimiento. En primer lugar, sabemos que Dios gobierna todas las circunstancias para nuestro bien, sean buenas, sean malas, las entendamos, no las entendamos. Gloria a Dios por cada circunstancia que trae a nuestra vida. En segundo lugar, el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y la mayor certeza, la mayor tranquilidad que trae gozo a nuestra vida en medio del sufrimiento, en medio de cualquier circunstancia. Nuestra salvación es segura, porque no depende de nosotros. Nuestra salvación es segura porque es una obra de Dios. Versículo 29 al inicio y versículo 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Estos versículos son conocidos como la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación. Estos versículos corroboran el Salmo 3.8 o Jonás 2.9. Las salvaciones de Jehová. Las salvaciones del Señor. Esta cadena de oro muestra sin lugar a dudas que nuestra salvación es una obra hecha por Dios, que comienza en la eternidad pasada por Dios, continúa en el presente por Dios y sigue en la eternidad futura por Dios. Y eso trae certeza y gozo a nuestro ser. Vemos 5 verbos diferentes y cada verbo, el autor, el actor, el sujeto es Dios. Porque a los que de antemano Dios conoció, también Dios los predestinó. Y a los que predestinó a estos, Dios también llamó. Y a los que llamó a estos, Dios también justificó. Y a los que justificó a esos, también Dios glorificó. Esto nos muestra que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1.6. Esta certeza trae gozo, trae paz en medio del sufrimiento, porque garantiza que tu salvación es segura, que no depende de ti, que no depende de tus méritos, que no depende de algo que si metes la pata puedes perder, sino que depende únicamente del soberano y omnipotente Dios. Así que en los minutos que nos quedan vamos a profundizar un poquito en este texto. Pero antes me gustaría un paréntesis que me permitiera y que meditemos seria y sinceramente en algo. Recuerdo que ya hace algunos años, no recuerdo el año, un hermano se acercó a mí, ya no está en esta iglesia, no está en esta provincia, se enteró que iba a comenzar a predicar expositivamente la carta a los Efesios. Y se acercó a mí con buena intención, todo tengo que decirlo, era como para aconsejarme, advertirme, animarme. Me dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿No sabes que nada más empezar el capítulo 1 de Efesios empieza a hablar de la elección y de la predestinación? ¿Te vas a meter en camisa de 11 varas? Yo le contesté, mientras predique lo que diga el texto, no tengo que meterme en camisa de 11 varas ni tener ninguna preocupación. El pasado mes de enero, otro querido y amado hermano estadounidense, pastor de una iglesia en San Diego, California, en una conversación agradable, amena. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora en la iglesia? Estoy predicando Romanos, voy a empezar, o estoy empezando Romanos 8, y me dice, qué bien. Dice, eso es fácil. Lo difícil va a ser llegar a Romanos 9. Ánimo. Y ser fiel en predicar todo el consejo de Dios. Y hace muy pocos días, mi hijo mediano, Juan, empezó a preguntarme sobre ciertas doctrinas porque había escuchado diferentes interpretaciones de una misma doctrina. Yo le dije a Juan, mira, sé cómo los deberías. Pon en cuarentena todo lo que escuches predicar. A tu padre el primero. Examina todo lo que oigas desde un púlpito a la luz de las Escrituras. A ver si la palabra de Dios se corresponde a lo que estás escuchando y si no, deséchalo.
Es el mejor consejo que le pude dar a mi hijo y el mejor consejo que os puedo dar a cada uno de vosotros. Examinad las Escrituras en profundidad. Estudiad la palabra con detenimiento. Porque no siempre la interpretación de papá va a ser la correcta. Oro para que no sea así, pero somos humanos y nos podemos equivocar. Porque no siempre lo que he aprendido de pequeño es lo correcto. Porque no siempre lo que siempre se ha hecho es lo correcto. Seamos humildes, seamos honestos y leamos detenidamente el pasaje bíblico. Y estemos dispuestos, y estoy hablando de mí el primero, a que si la Biblia me demuestra que estaba equivocado en algo que yo creía que era así, corrija mi postura, sin ningún cargo de conciencia, porque en mi opinión, y estoy hablando de mí, no importa absolutamente nada. Pero es que tu opinión no importa absolutamente nada. El texto bíblico tiene que gobernar lo que yo pienso, lo que yo sé, y no caigamos en las artimañas del diablo de que procura que el pueblo de Dios se divida, se destruya por discusiones vanas. Seamos fieles a la palabra de Dios. Seamos fieles en exhortarnos con amor. Seamos fieles en cuidarnos y alentarnos al amor y a las buenas obras para la edificación mutua y, en último término, para la gloria de Dios. Y, por supuesto, si nos equivocamos, digámonoslo, para no meter la pata otra vez. En amor y bajo la luz y la lente de la palabra. Y dicho esto, continuamos con nuestro texto. Porque a los que de antemano conoció, los que antes conoció, dice la Reina Valera, también los predestinó. Y me gustaría dejar claro que no dice esta frase. A los que de antemano conoció, a los que antes conoció. Esta frase no dice que Dios predestinó a los que de antemano conoció, los escogió a los que de antemano conoció, porque como Él es eterno, como Él es omnisciente, Él supo de antemano que esa persona en el futuro buscaría a Dios. Y Dios toma su decisión de escogerlo en base a la decisión de esa persona. Repito, no significa que Dios predestinó o que Dios escogió a una serie de personas porque Él, que es eterno, que es omnisciente, supo que de antemano en el futuro esa persona tendría fe y le buscaría, y en base a la decisión de esa persona, Dios le escoge para ser salvo. Ese razonamiento presenta varios problemas. En primer lugar, si la salvación fuese de esta manera, estaría en manos del hombre. Porque Dios está respondiendo en base a una decisión del hombre. Pero las Escrituras ya hemos visto que son claras que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor en cuanto a que la elección de Dios es libre y soberana. Nadie fuerza a Dios a elegir, a escoger, a predestinar. La Biblia es clara en que la elección de Dios no se ve influenciada por alguna obra o algún mérito humano. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no por obras para que nadie se gloríe. A Dios nadie le fuerza a escoger a alguien para salvación. Él lo hace según el beneplácito de su voluntad, como dice Efesios 1:5. En segundo lugar, el propio contexto del texto no sustenta el argumento de que Dios escoge porque en el futuro ve que esa persona primeramente le va a escoger a Él. El énfasis del pasaje de Romanos 8, 28 al 39 de todo el texto está en lo que Dios hace, no en lo que los creyentes hacen. El pasaje se centra no en lo que hacen los cristianos, sino en los cristianos en sí, y en lo que Dios hace en ellos y por ellos. Y en tercer lugar, y va a ser mucho más claro de entender, el significado literal del texto no apoya este argumento. ¿Por qué? Porque el verbo conocer, en la frase a los que de antemano conoció, a los que antes conoció, no hace referencia a un conocimiento intelectual. Yo conozco que esa persona en el futuro va a hacer algo y en base de eso voy a elegirle. Sino que en el original griego este conocer implica
establecer una relación íntima de amor con esa persona. Dios escogió de antemano tener una relación íntima con esa persona a los que Él ha decidido salvar. Y es un uso muy normal de este conocer en la Escritura. El primer ejemplo lo tenemos nada más empezar la Escritura, Génesis capítulo 4, versículo 1, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Esto no dice, Adán, conozco, esta es Eva, y Eva se quedó embarazada. Este conocer hace referencia a una relación muy íntima, tan íntima como la relación íntima de amor sexual dentro del matrimonio. Éxodo 33, 17, Dios le dice a Moisés: también haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mi ojo y te he conocido, misma palabra que el conocer de Romanos 8, por tu nombre. Dios es omnisciente. Dios conoce el nombre de Moisés y el nombre de todas las personas de la creación del universo, de los seres humanos. No está diciendo, yo conozco que tú te llamas Moisés. Has hallado gracia delante de su ojo y que había establecido una relación íntima de amor, una relación de pacto con Moisés. Te he conocido, he establecido esa relación de pacto contigo por tu nombre. Dios expresó esta relación íntima de amor con el pueblo de Israel. Amós capítulo 3, versículo 2, solo a vosotros, y dice la Reina Valera, las Américas lo traduce como he escogido, pero dice Reina Valera, solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Quiere decir esto que Dios no sabía de la existencia de otras naciones? No. Claro que conocía a todas las naciones de la tierra. Pero solo a vosotros he decidido tener una relación íntima de entre todas las naciones de la tierra, solo con vosotros, solo a vosotros he conocido. Nuestro Señor Jesucristo, vamos al Nuevo Testamento, Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Es que no sabía quiénes eran? ¿No tenía ese conocimiento intelectual de esas personas? No. Vosotros nunca habéis sido de mi pueblo. Nunca he establecido una relación de pacto con vosotros. Nunca he tenido una relación íntima con vosotros. No os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Jamás he tenido una relación de amor con vosotros. El Señor Jesucristo también dice, Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. De la misma manera que el Hijo tiene una relación íntima de amor con el Padre, ahora establece una relación íntima de amor con su oveja, y como Él nos amó primero, nosotros somos capaces de responder y amarle también con esa relación íntima, y nosotros conocemos al Padre y al Hijo. Y unos versículos más adelante, Juan 10, 26 o 29, el Señor dice ahora a los judíos incrédulos, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros, bueno, vamos a leerlo entero. Y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Nosotros llegamos a ser su oveja, nosotros le seguimos porque nos conoció, porque Dios decidió establecer una relación íntima de amor con nosotros, porque Dios nos escogió y como ovejas a su Hijo, el Padre se las dio. Somos sus ovejas, somos salvos, porque el Padre decidió entregarnos al Hijo. Y me he detenido más en este punto porque quiero que quede claro que no estoy dando una opinión. Estoy leyendo lo que el texto
dice, respecto al llamado de la salvación. Por tanto, aquí en Romanos 8:28, a los que de antemano conoció, quiere decir que Dios escogió de antemano tener una relación íntima de amor con ellos. Dios decidió salvarles. ¿A quién? A los creyentes. Ya hablaremos de la elección más detenidamente en Romanos 9, si Dios quiere, pero que Dios nos haya escogido, que la salvación sea únicamente obra de Dios, que dependa únicamente de Él, nos tiene que dar certeza en medio del sufrimiento, porque la salvación es de Jehová. Sigue diciendo el versículo 29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Predestinó significa que Dios predeterminó, que Dios decidió por adelantado. Ahora, ¿para qué es que Dios predestinó a los que decidió por adelantado tener una relación íntima de amor con ellos? Ya lo hemos visto, no nos vamos a parar en el segundo punto de la predicación, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, estos también llamó. Tampoco tenemos que pararnos mucho, ya hemos hablado del llamado eficaz a través del Evangelio. Y a los que llamó a estos también justificó. Una vez que Dios te salva por medio del Evangelio, el cual es el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16, en ese momento Dios te justifica por medio de la fe en Cristo. Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Que Dios nos justificó significa que Dios nos declaró justos. Que Dios nos ve ahora a través de la justicia perfecta del Hijo y nos ve como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Hijo. No somos hechos justos, sino que somos declarados justos a través de la justicia de Cristo. Nuestros pecados ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. Gracias a la redención de Jesucristo, Dios nos declara como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Y vamos terminando. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fijaros que lo escribe en pasado, pero es una realidad futura que aún no ha sucedido. Lo que pasa es que es algo tan cierto, es una certeza tan absoluta, que Pablo lo escribe como si ya lo hubiese ocurrido. El Espíritu Santo guía a Pablo para que escriba esto como si ya hubiera pasado. Es una certeza, aún no estamos en la gloria. Aún residimos en cuerpos de carne, imperfectos, afectados por enfermedad que nos trae sufrimiento, afectados por pecado que nos trae sufrimiento, pero la certeza de que nuestra salvación es completa y de que nuestra glorificación es segura, nos tiene que traer gozo en medio del sufrimiento. Mirad, mis amados hermanos y mis queridas hermanas, cuando Dios me salvó a través del Evangelio, no tenía ni idea de lo que es la elección, no tenía ni idea de lo que es la predestinación, no sabía lo que era el llamamiento eficaz, no sabía lo que significa en el original griego el tener un conocimiento de amor íntimo, ni necesitaba saberlo para ser salvo. Si no tienes a Cristo en tu vida en este momento, de momento, tampoco necesitas saber nada de esto para responder positivamente a la afirmación del Evangelio de Cristo. Eres pecador, eres pecadora, estás separado de Cristo. No hay nada por ti que puedas hacer para alcanzar a Cristo. Tu destino final es la condenación en el infierno por la eternidad. Pero Dios te ofrece un único y exclusivo camino de salvación, la cruz del Calvario. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida por fe, arrepentido de tus pecados, y el que acude a Él no le echará fuera. Y cuando seas uno de los que aman a Dios, tendrás tiempo en aprender toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea enteramente maduro, y ya aprenderá
sobre todo el consejo de Dios, al cual estamos llamados a predicar a todo el mundo, a toda criatura. Pero ahora mismo tu responsabilidad es levantar la bandera blanca de rendición y decir: Señor, sálvame. No merezco tu salvación, pero sé que tú me la ofreces gratuitamente. Señor, dame fe para creer, dame fe para arrepentirme de mis pecados, porque Dios es el que da el arrepentimiento. Y confiesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque si no, la única certeza que tienes es que tu destino es la eternidad en el infierno. Y esto es una certeza terrible. Pero también es una certeza gloriosa que Dios envió al Hijo a este mundo para darnos salvación en Cristo. Y si tú en esta mañana ya eres salvo, es porque Dios te conoció. Es porque Dios te predestinó. Es porque Dios te llamó eficazmente, es porque Dios te justificó y tienes la certeza de que Dios un día te va a glorificar. Démosle gloria a Dios por estas tres certezas de la salvación que nos ayudan en medio del sufrimiento. Ten la certeza de que Dios gobierna cada cosa que sucede en tu vida para tu bien. Y que el mayor bien es el propósito con el que Dios permite todas estas cosas. Ten la certeza de que Dios te está modelando, te está conformando a la imagen de su Hijo. Y ten la certeza, si eres salvo, de que tu salvación es segura. Porque no depende de ti. Porque la salvación es del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, no tenemos palabras con las que darte gracias. No tenemos palabras con las que alabarte, con las que adorarte. Solo queremos darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor, y darte las gracias por la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor. Yo oro por aquellos que están escuchando tu palabra en esta mañana y aún están muertos en delitos y pecados, Señor, que tú traigas vida por el poder de tu Evangelio a sus corazones y les des fe para arrepentirse y acudir a tu Hijo Jesucristo y confesarle como Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Añade a tu iglesia cada día aquellos que han de ser salvos, Padre, y ayúdanos a nosotros a ser fieles en la proclamación del Evangelio, porque es el medio que tú has determinado para salvar a las personas, Señor. Y a los que ya hemos creído, ayúdanos a vivir vida santa, Señor. Ayúdanos a no darle valor alguno a cualquier cosa en este mundo pecaminosa que nos puede parecer atractiva, que puede traer un placer momentáneo y que desaparece al momento, Señor, y ayúdanos a saborear tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver lo maravilloso que eres, Señor. Ilumina nuestro entendimiento por tu Santo Espíritu y que vivamos unas vidas que te den la gloria, Señor. Bendice a esta iglesia local, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra, Señor, sujetos a la cabeza que es tu Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que esta meditación, que esta exhortación no cree algo emotivo, sino que cree una convicción cierta de necesitar acudir cada momento de nuestra vida a tu palabra y seguir estudiándola, seguir profundizando en ella, seguir disfrutando de tus promesas, de tus exhortaciones, de tus correcciones, Señor, y ayúdanos a madurar y a ser hombres, a ser mujeres de Dios para tu gloria. Esto oramos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.